Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy el episodio va de funerales y sé lo que están pensando, que un funeral ya de por sí es lo suficientemente incómodo y no necesita agregarle más nada, pues resulta que la realidad tiene otras ideas. Las tres historias que traje hoy tienen algo en común. En todas, alguien que ya no debería estar presente, no como algo vago y confuso, sino presente de verdad, caminando, sentándose con nosotros y hablando. En realidad no está tan presente, así que si están solos, si es de tarde, si el cuarto está en silencio, mejor así, apaguen la luz y acomódense, que ya mismo comenzamos. Tengo 40 años, soy un tipo normal, de los que no creen en nada que no puedan ver con sus propios ojos. Pero lo que les voy a contar lleva 5 años viviendo en mi cabeza y no me ha dado ni un solo día de paz. En mi barrio vivía una señora, le voy a decir Laura. Era de esas personas que iluminan un lugar con tan solo entrar. Siempre con una sonrisa, siempre con algo que decir, siempre estaba pendiente de todos. Era mi comadre, así que la veía bastante seguido, a veces en el mercado, a veces se asomaba a saludar nada más porque sí. Pero con el tiempo algo cambió en ella, se fue apagando poco a poco. Los que la conocían bien decían que tenía una depresión de las malas, de esas que uno no ve hasta que ya es demasiado tarde. Yo no lo noté y ella seguía sonriendo, hasta que una noche, saliendo del trabajo, me llamó su hija. La voz le temblaba demasiado. Me dijo que su mamá se había desvivido. No supe qué decir. Me quedé parado en la banqueta sin poder procesar nada. Hacía apenas unos días la había visto muy feliz. Me había saludado como siempre, con una sonrisa en la cara y una excelente actitud. Al día siguiente, fui directo a su casa. No pasé a la mía, no cené y solo caminé. Para llegar tenía que cruzar una cancha de fútbol de esas de barrio. Era cerca de las 10 de la noche y el lugar estaba completamente solo y silencioso. Fue allí donde la vi. Del otro lado de la cancha venía caminando una mujer. Al principio no le di ninguna importancia. Pensé que sería alguien que estaba de paso igual que yo. Pero conforme se fue acercando, algo en el cuerpo me avisó antes que la cabeza. Ese escalofrío raro que no tiene nada que ver con la temperatura. Era Laura cuando la vi de cerca. Me detuve. Ella siguió caminando hacia mí como si nada, con esa forma suya de caminar que yo le conocía de toda la vida. Cuando estuvo cerca me saludó. Buenas noches, con su voz de siempre. No sabía qué hacer. La miré de arriba abajo buscando algo raro, algo que no encajara con ella. Pero no había nada, se veía completamente normal. Pantalón negro, chamarra café, cabello suelto y la cara bastante tranquila. Le dije que el día anterior me habían llamado, que su hija me había dicho que ella había muerto. Ella se echó a reír. Era una sonrisa ligera, como si le hubiera contado un chiste malo. Ella me dijo que no era cierto, que seguro fue una de esas llamadas de estafa. Ya saben cómo son esas cosas. Y yo le creí. Sentí un alivio enorme. Incluso me reí con ella. Y le dije, no pues qué bueno, ya me había asustado. Empezamos a caminar juntos, platicando de las cosas de siempre, del trabajo, del calor, de cualquier cosa. Todo completamente normal, tan normal que mi mente dejó de hacer preguntas. Me dijo que iba a la tienda que estaba sobre la avenida. La acompañé y entramos los dos. Había poca gente, el silencio típico de una tienda en la noche. Yo agarré un refresco y unas galletas. Ella se puso a ver cosas en los estantes.
Fui el primero en llegar a la caja. Le dije al cajero que esperara, que también me cobrara lo que traía la señora que venía conmigo. Él asintió con la cabeza y yo volteé para esperarla, pero ella no venía. Pasó un minuto, luego otro, y fue a buscarla entre los pasillos y recorrí la tienda entera. Ella no estaba. Regresé a la caja y le pregunté al cajero si la señora se había salido. El cajero me miró muy raro y me dijo que yo había entrado solo, y yo le insistí que éramos dos. Él lo negó con la cabeza y dijo: no señor, usted llegó solo. Yo salí sin comprar nada, caminé rápido, casi corriendo. El aire se sentía distinto, estaba muy pesado. Llegué a casa de Laura y había gente afuera, luces encendidas y llantos. Entré. El velorio estaba montado en la sala, el ataúd en medio, rodeado con muchas flores, y yo me acerqué sin querer hacerlo, pero sin poder evitarlo. Era Laura. Era ella dentro del ataúd. Estaba sin vida allí, con el pantalón negro y la chamarra café. Era la misma ropa con la que había caminado conmigo unos minutos antes. No tengo explicación y no sé si fue su despedida o de alguna forma todavía no sabía lo que estaba pasando, o si algo simplemente me la puso en el camino esa noche. Lo que sí sé es que íbamos caminando y ella se veía en paz, como si por fin ya no estuviera cargando nada. Eso es lo que más me queda de todo esto. Esa historia me la mandaron hace poco y todavía no sé bien qué hacer con ella, porque lo más perturbador no es el susto, sino el detalle de la ropa. Ese detalle no lo inventas, ese detalle se te queda en la memoria. Pero sigamos, porque lo que viene lleva décadas circulando en un pueblo pequeño y hay gente que todavía no habla de esto en voz alta. Esto me lo contó mi abuelo una sola vez. Era un hombre muy serio, de pocas palabras, de los que no abren la boca para contar cosas que no son verdad. Yo era un adolescente y le pregunté si en el pueblo pasaban cosas raras. Él se quedó callado un momento, como midiendo si valía la pena decirlo, y al final me lo contó. Lo de Roberto, eso sí fue real, y desde allí su tono cambió por completo. En el pueblo, allá por los años 70, vivía un hombre al que todos llamaban Don Roberto. Él tenía dinero, bastante para la época, pero no era de los que presumen. Al contrario, si alguien no tenía para comer, Roberto lo ayudaba. Si alguien necesitaba prestado, prestaba sin abusar, sin cobrar intereses. Era muy querido, de los que uno recuerda con respeto genuino, pero tenía algo. Cada cierto tiempo, Roberto bebía, no todos los días, pero sí cada semana o cada 15 días. Y cuando lo hacía no se ponía agresivo ni peleaba, simplemente se quedaba serio, mirando al vacío y empezaba a decir cosas. Contaba que cuando era joven, una madrugada mientras dormía, algo entró a su cuarto. Era un ser, no lo describía como un sueño, decía que estaba allí, parado al pie de la cama observándolo, y que ese ser le ofreció un trato. Roberto siempre decía el nombre de esa cosa. Mi abuelo también lo sabía, pero me dijo que ese nombre no se repite, y yo tampoco lo voy a decir, porque honestamente no tengo ningún interés en averiguar si funciona. La gente del pueblo escuchaba eso y no lo creía. Decían que era el alcohol, que eran ideas, pero el rumor corrió todo el tiempo. Toda la cuadra sabía lo que Roberto decía. Como él seguía siendo una buena persona y seguía ayudando a todos, nadie le daba importancia. Era solo una rareza, algo que pasaba y ya. Así pasaron los años hasta que un día Roberto murió, sin enfermedad, sin señales, sin problemas, sin nada. Sus familiares lo encontraron en la mañana. Simplemente no había despertado. Él murió dormido. El velorio se hizo en su casa, en el patio,
porque en esa época no había salas de velación y además esa zona del pueblo apenas tenía luz. El patio no tenía barda, era un espacio abierto con tierra y árboles, con focos colgados para alumbrar. Allí pusieron el ataúd. Llegó mucha gente, demasiada, porque como les digo, era un hombre muy querido. Durante el día todo fue normal, gente entrando y saliendo, tomando café, comiendo pan, contando historias sobre él. Pero cuando llegó la noche, las cosas empezaron a cambiar. No cambiaron de golpe, sino poco a poco. El aire comenzó a sentirse distinto, comenzó a sentirse pesado, y entre el frío de la madrugada empezaron a llegar pequeñas brisas calientes, ráfagas breves pero intensas, y con esas brisas llegó un olor. Era un olor raro, un poco fétido. No era un olor a muerto ni un olor típico de un velorio. Era otra cosa, algo parecido a la carne quemada, pero mucho más intenso. Era penetrante, como si se estuviera quemando algo que no debería quemarse. Nadie encontraba el origen de ese olor. Algunos se tapaban la nariz, otros volteaban a los lados, pero nada, nadie podía ver nada de dónde venía ese olor. Y entonces los focos se apagaron. Todos se apagaron al mismo tiempo, los del patio y los de la calle. Todo quedó en total oscuridad. No se veían ni las manos, ni el suelo. Las velas alrededor del ataúd también se apagaron de un soplo, con una de esas brisas que llegaban calientes cargadas de un olor horrible. Fueron unos pocos segundos, 2 o 3 cuando mucho, pero dicen que se sintieron eternos. Cuando volvió la luz, lo primero que todos hicieron fue mirar hacia el ataúd. El ataúd no estaba. El espacio donde había estado quedó vacío, sin marcas, sin rastros de arrastre, sin absolutamente nada que explicara lo que acababa de pasar. Solo el lugar vacío donde unos segundos antes estaba el cuerpo de Roberto. Algunos salieron corriendo a la calle a buscar algo, a pedir ayuda, a ver si había alguna explicación afuera, y no había nada, no había nadie. La calle estaba totalmente vacía. El cuerpo nunca apareció, nunca hubo una explicación, y desde esa noche la gente que estaba allí dejó de reírse de lo que Roberto contaba en sus borracheras, porque ahora tenían una razón muy concreta para creerle. Un cuerpo que desaparece frente a muchas personas y nunca más aparece. No sé ustedes, pero yo con eso tendría suficiente para no dormir bien por una semana. Sin embargo, les tengo una historia más, y esta es diferente porque no llega con ruidos ni con desapariciones. Esta llega en silencio, sentada en una silla, llorando sin hacer ruido. Y eso, por alguna razón, es mucho peor. Yo no recuerdo este funeral. Tenía 4 años cuando sucedió, pero conforme fui creciendo, fue imposible no escuchar la misma historia una y otra vez dentro de mi familia. Era un recuerdo que no se mencionara de pasada. Siempre que salía el tema, el ambiente cambiaba, las voces bajaban, lo contaban con un miedo que no se les quitaba aunque hubieran pasado años. Mi abuela vivía en un pueblo pequeño. Era una señora muy querida. Tenía una tiendita en su casa donde vendía de todo y siempre había gente entrando y saliendo. Vecinos, clientes, conocidos que pasaban aunque fuera a saludar. Una de sus nietas vivía con ella y le ayudaba a atender. En el 2005 mi abuela falleció de vieja, o al menos eso dijeron en el hospital. No fue algo repentino ni trágico, su cuerpo simplemente ya no dio más. El velorio se hizo en su propia casa, en el patio, rodeada de sus cosas y de la gente que la había conocido toda la vida. Llegaron familiares, vecinos y amigos de muchos años. El ambiente era el de cualquier funeral, mucho llanto, recuerdos, café en la cocina y gente entrando y saliendo. Así pasó toda la tarde y parte de la noche. Todo completamente normal, hasta que dieron las 12. La puerta de la casa estaba entreabierta. Con tanta gente moviéndose, nadie se preocupaba por eso.
pero en un momento entró alguien, una mujer, joven, de unos 20 años, alta, delgada, de piel muy blanca, vestida completamente de negro, sin accesorios, sin nada llamativo, solo ese vestido oscuro y el cabello suelto. Entró sin dudar, sin mirar a nadie y sin detenerse. Caminó directo hacia el ataúd. Varias personas dejaron de hablar al verla, no porque pareciera algo extraño todavía, sino porque nadie la conocía. Pero eso pasa en los funerales. Siempre llega alguien que uno no ubica, así que nadie dijo nada. La mujer se sentó unos segundos frente al ataúd. Después se sentó en una silla justo al lado, con la cara ligeramente agachada, llorando en silencio. No sollozaba, no hacía ruido y no se limpiaba las lágrimas, solo estaba allí llorando. Algunos familiares se acercaron a ofrecerle café y pan. Ella negó con la cabeza sin levantarla. No mostró mucho el rostro, no miró a nadie directamente. Las miradas empezaron a repetirse entre los presentes. ¿Quién será? ¿La conocen? ¿Será amiga de la abuela? Nadie sabía quién era, y como nadie quería ser imprudente en un momento así, asumieron que era alguien que ninguno de ellos recordaba. La abuela había conocido mucha gente en su vida, pero había algo más, algo difícil de explicar. Varias personas dijeron después que su sola presencia les generaba una incomodidad que no podían justificar, como si algo en ella no estuviera bien, aunque no supieran decir exactamente qué. Con el tiempo, también notaron otras cosas. A veces parecía que movía los labios, pero no como alguien que habla con otra persona. Era más bien un murmullo bajísimo, inclinándose directamente hacia el ataúd, como si le estuviera diciendo algo directamente a la abuela. Pasaron las horas, la gente fue menguando, algunos se quedaron dormidos en las sillas, pero ella no, ella seguía exactamente en la misma postura, sin moverse. 3 horas en la misma posición sin cambiar nada, ni los pies, ni las manos, ni la cara. A las 3:30 de la mañana se levantó, sin prisa y sin ruido. Se acomodó el vestido, miró una vez más hacia el ataúd y caminó hacia la puerta. Nadie la detuvo, nadie le preguntó nada, solo la siguieron con la vista hasta que salió. Después de eso, el ambiente cambió. Varias personas comentaron que algo se sentía raro, que ella les había dado miedo sin saber por qué, pero el dolor del momento era más fuerte y lo dejaron pasar. Al día siguiente fue el entierro. Después, como siempre pasa, la familia se reunió a recordar. Sacaron cajas viejas del cuarto de la abuela, álbumes de foto y sobre llanto vieron las imágenes antiguas, fotos de cuando era joven, de personas que muchos ya no reconocían, y en uno de esos sobres alguien encontró una fotografía. Era blanco y negro. La abuela estaba joven, pero a su lado había alguien. Había una mujer de unos 20 años, alta, delgada, de piel blanca, vestida a oscuro. Alguien la mostró al resto. Era la misma mujer que había llegado al funeral. Nadie dijo nada al principio, solo se miraban esperando que alguien dijera que estaban equivocados. Pero no, todos habían visto la misma cara de esa madrugada. Era la misma que estaba en esa fotografía antigua. Esperaron a que llegara su hermano mayor, el hermano mayor de la abuela, un hombre ya viejo que no había podido asistir al velorio. Cuando llegó unos días después, le mostraron la foto. No dudó nada. Dijo el nombre sin pensarlo. Era la hermana mayor de la familia. En esa foto tenía 20 años y ella murió a esa edad, muchas décadas atrás, antes de que la mayoría de los presentes hubieran nacido. El silencio que siguió dicen que fue insoportable. Desde ese día esa historia se quedó en la familia, no como algo que se cuenta para asustar, sino como algo peor que el miedo. Con esa sensación
de que hay cosas que simplemente no deberían poder pasar, pero pasan. Yo estuve allí esa noche, a unos metros de ella, con 4 años, vestido de blanco, sin entender nada. No recuerdo nada de eso, pero hay algo en esa historia que siempre me ha inquietado, y es esto. A veces pienso que ella no fue a despedirse de mi abuela. A veces pienso que ella fue a esperarla. Y con esto terminamos el episodio de hoy. 3 funerales, 3 visitas que no deberían haber pasado y sin embargo pasaron. Y hay personas que lo vivieron y hasta hoy no tienen manera de explicarlo. Si tienen una historia así, de esas que les pasaron a ustedes o a alguien cercano y que no encaja con ninguna explicación normal, ya saben dónde mandarla. Cuídense y nos vemos en la siguiente historia.